Bien, hermanos, también junto a ustedes agradezco el estar en este lugar para tomar esta parte importante que cada una vez al mes venimos a presentar con el fin, que ya se ha dicho, de exponer nuestro tema de un reino, no un reino, el reino de Dios que viene. El reino de Dios que viene. Ya como decía Jenny en su exposición, estamos terminamos el sábado del mes pasado este tema de Israel en la profecía y en la historia. Ahí concluyó este asunto. Pero que hoy debiéramos comenzar con el estudio de los capítulos 2 y 7 de Daniel. Cuando dimos las primeras clases dijimos que el principal protagonista en los cumplimientos proféticos es el pueblo de Israel, pero que también los imperios, las naciones y algunos hombres son protagonistas de este cumplimiento profético. Por eso tenemos necesidad de estudiar el capítulo 2 de Daniel, que trata sobre el sueño de Nabucodonosor. Se está representado en la estatua que vio Nabucodonosor una serie de imperios que comenzaron con él y llegan hasta este mismo momento. Vamos a ver esa profecía interesante. Comenzó ese cumplimiento con el mismo Nabucodonosor y llega hasta hoy. No es que llegue hasta hoy. No, los que más o menos conocen el capítulo 2 de Daniel saben que al final del sueño el rey vio una estatua, vio una piedra que dio contra los pies de la estatua. Y esa piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra significa el reino de Dios que viene. O sea que el sueño de Nabucodonosor termina en el reino que estamos hablando aquí. Y los pies, el golpe de la estatua de la piedra no fue en la cabeza o en los brazos, fue en los pies. Y los pies significan precisamente este tiempo, el tiempo en el que vivimos, de la división del Imperio Romano, que hoy es la Unión Europea. Bueno, eso vamos a ver en este tema, y también la visión de Daniel del capítulo 7, donde él ve 4 bestias que surgen del mar. Cada una de esas bestias tiene una aplicación histórica exacta, también hasta nuestros días. Entonces, eso es lo que debíamos haber estudiado. Sin embargo, el sábado último del mes pasado, Jennifer, que estaba dirigiendo como ahora, leyó una escritura que a mí me despertó a una reflexión, y más que a una reflexión me despertó a una preocupación. Bueno, como son las cosas de Dios. Ni yo sabía que iba a citar esa escritura, ni ella sabía lo que yo, porque esa reflexión me viene en el momento que ella presenta la escritura. Fue la de Lucas 24, 36 al 42, que es la que está ahí. Y dice así: es cuando Cristo se aparece a los discípulos después de la resurrección. Mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Esa fue la escritura, y hay 2 partes de ese texto que fueron las que me despertaron la preocupación. Voy a hablar en estos términos. Me despertaron la preocupación, y son estos 2 textos. Pensaban que veían un espíritu, y Cristo le dijo: un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Cuál es la preocupación? Los discípulos estaban confundidos.
se confundieron. No vieron claro lo que estaba pasando. Y Jesús tuvo que aclararles la confusión. Ellos pensaban que era un espíritu lo que se les había aparecido. Y Jesús les dice, no es un espíritu. Soy carne y huesos. Toquen y vean. Hay otro texto importantísimo también con relación a esto que Jenny no citó, pero que yo traigo a colación, porque en este momento de esta aparición no estaba Tomás. Días después se apareció otra vez Jesús y sí estaba Tomás. Y entre las evidencias, Tomás estaba incrédulo. Cuando le dijeron lo que había pasado, él dijo, no, yo no creo eso. Si no pongo mi dedo en la herida de la mano y meto mi mano en su costado, no voy a creer. Y cuando se aparece Jesús en esa otra ocasión, pues le da a Tomás la señal. Le dice, pon aquí tu dedo, mete aquí tu mano, no seas incrédulo. O sea que el cuerpo de Jesús resucitado no solamente fue el cuerpo físico de carne y hueso, fue el cuerpo de la crucifixión. Tenía todavía las heridas de la crucifixión. Y eso me despertó, ya digo, la preocupación, porque si nosotros vamos a 1 Corintios 15, vamos a ver que esta iglesia años después también tenía una confusión. También tenía una nebulosa en cuanto a este asunto de la resurrección y del más allá y de todo este asunto. Debido a esta confusión, el apóstol Pablo dedica casi todo el capítulo completo de 1 Corintios 15 a aclarar el asunto. Vamos a leer el versículo 12 primero, dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, había una confusión ahí en la iglesia de Corinto de que no creían que pudiera haber resurrección de muertos. Voy a decir levemente, porque eso es una explicación demasiado larga, pero esta confusión se debía a que Corinto era una ciudad que estaba muy penetrada por el pensamiento griego. Entre aquellas ciudades antiguas había una gran penetración de la filosofía griega y Corinto era como decir Nueva York, el centro del viaje y de los comercios y de todos los pueblos del Mediterráneo. Y entonces pues esa filosofía estaba muy penetrada y la filosofía griega, especialmente la de aquel tiempo que se llama la neoplatónica, la que vino después de Platón, la filosofía griega decía que el cuerpo era absolutamente malo y el alma absolutamente buena y que el cuerpo era la cárcel del alma y que cuando el cuerpo se moría el alma se liberaba. Entonces la gente decía, los cristianos que venían con esa filosofía, pero ¿cómo va a resucitar el cuerpo? No hay resurrección. El alma cuando se muere la persona va para la vida eterna y no puede haber resurrección. Entonces, debido a esta influencia de la filosofía, es que existía esta confusión, este problema en la iglesia de Corinto y Pablo trata de aclararlo. Y en esta aclaración, en el versículo 35, Pablo dice, pero preguntará a algunos, fíjense que el tema es este, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, Pablo está enfrentando esa situación de la confusión de algunos, no eran todos, pero algunos, y les trata de explicar en ese capítulo en qué consiste, cómo es que se realiza la resurrección. Hace una comparación. Primero, él les da la explicación, que no la puse aquí para no hacer demasiado largo esto, de la semilla que se siembra. Él compara la resurrección con una semilla que se siembra, lo que se siembra es el grano desnudo, pero lo que nace es otra cosa. Pero aparte de esa explicación, él hace una comparación entre Adán y Cristo, considerando a Adán un hombre terrenal y a Cristo un hombre espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿Vamos entendiendo la idea? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea, ¿quién es el primer hombre? Adán. El segundo hombre espiritual es el Señor. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. ¿Conforme a quién? A Adán. Correcto. Vamos entendiendo. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. ¿Conforme a quién? ¿Estamos claros? Así
como hemos traído la imagen del terrenal, ¿de quién? Traeremos también la imagen del celestial. ¿De quién? ¿Estamos entendiendo en qué consiste la resurrección? Esto todo Pablo lo dice explicando qué es, cómo se efectúa, cuál es el cuerpo de la resurrección, cómo serán los resucitados. ¿Como quién? Bueno, es obvio. Los resucitados van a ser como Cristo. Porque ese es el hombre espiritual que viene después del hombre animal, del cuerpo de carne y de hueso. Pero bueno, ¿cómo era el cuerpo de Cristo? ¿Espiritual? ¿Transparente? ¿Etéreo? ¿O era carne y hueso? Tengan muy en cuenta eso. El cuerpo de Cristo era de carne y de huesos, no era transparente o etéreo. Si vamos a resucitar, según Pablo, como Cristo, ¿cómo vamos a resucitar? En carne y hueso. Con carne y huesos. Ahora, ese cuerpo de Cristo, de carne y de huesos, tenía algo diferente. Es como el ejemplo de Pablo con la semilla. Se siembra la semilla, pero lo que nace no es la semilla, nace otra cosa. Entonces, ese cuerpo de Cristo, cuando se le apareció a los discípulos, en la segunda ocasión ya con Tomás ahí, entró a la habitación sin abrir ni puertas ni ventanas. Y era de carne y de huesos. Era de carne y huesos, no lo era. Seguro sí, le dijo Tomás, le tocó la herida. Era de carne y de huesos el cuerpo de la resurrección, con las heridas del sacrificio, pero entró sin abrir puertas ni ventanas. Se les apareció como un espíritu. Así serán los resucitados, porque Pablo no solamente hace esta explicación en 1 Corintios, en Filipenses 3, 20 y 21 dice lo siguiente: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Miren qué importante. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puedes también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ustedes recordarán que hemos dicho aquí, Pablo tenía una expectativa tan extraordinaria sobre la venida de Cristo que él pensaba estar vivo. ¿No lo dice así? Cuando Cristo descendiera a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que vivimos, que hemos quedado, seremos transformados y juntamente con los resucitados recibiremos al Señor en el aire. Ahora, cuando Él está tratando esto, que dice, Él transformará, es que estoy vivo. Cuando Él llegue, Él va a transformar este cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, pero espiritual, transparente, etéreo, no, un cuerpo semejante al suyo. Cuando Él resucitó, que podía pasar por una puerta, una pared sin abrir puertas, pero era de carne y hueso. Es menester tener claro esto. Yo quería dar estas clases, voy a decirlo más adelante, pero esto es necesario tenerlo claro si nosotros, o para que nosotros podamos comprender el reino de Dios que viene. Porque si nosotros no tenemos claro esto, el reino de Dios que viene no lo vamos a entender bien. También Juan, en su primera epístola dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, la segunda venida, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. O sea, hay escrituras evidentes, escrituras claras que nos dicen, nos enseñan que la resurrección es en el cuerpo físico de carne y hueso transformado, glorificado a la semejanza de Cristo. ¿Cómo era ese cuerpo? Un espíritu, dijo Él, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Esa es la evidencia. Lo que Él dijo, no lo que puede decir aquel, lo que puede interpretar el otro, la teología que se puede inventar, sino lo que dijo el Señor, que Él era de carne y de huesos.
Ahora, sobre esta evidencia sencilla y simple, la teología ha lanzado un manto de bruma y de confusión que nos puede impedir la comprensión de lo que es realmente el reino de Dios que viene. Si nosotros en la mente no tenemos claro esto que enseñó Cristo y que enseñan las Escrituras sobre el cuerpo de la resurrección, en cuanto a esto de la vida eterna y de la salvación, hay una bruma, una cosa tan confusa. ¿Cuántos contestaron el cuestionario que les envié? Casi. Pero bueno, estas preguntas que les envié tenían un kick de interrogación sobre este tema. Hay una bruma en esto que si no despejamos esa bruma de nuestra mente, no vamos a entender al reino de Dios que viene. Por eso yo decidí posponer el estudio de Daniel 2 y 7 para dar algunas clases sobre este tema, que me parece importante aclararlo. Y los temas van a ser la inmortalidad del alma, la resurrección y el juicio final. Son tres aspectos necesarios de entender, porque si no vamos a estar un poco perdidos. Y voy a comenzar diciendo esto que a alguno le va a sorprender, ¿no? Pero la inmortalidad del alma es el engaño diabólico más grande de la historia humana. Y al decir esto, no uso el término diabólico como un estigma despectivo, sino como un hecho real. Sí, porque cuando hay algo que es muy malo, muy tenebroso, muy terrible, eso es diabólico, eso es del diablo. Pero yo no estoy diciéndolo en ese sentido, sino estoy diciendo que es un engaño diabólico porque fue el diablo el creador de esta idea. No es de los católicos, no es de los primeros cristianos, no es una idea de los filósofos griegos, que fueron los primeros en exponerla. Es una idea que nace con el diablo, la inmortalidad del alma. Y quiero exponer aquí dos evidencias de esta verdad, o sea, que es del diablo la obra. Una evidencia bíblica y la otra una evidencia racional. Dos preguntas voy a hacer para comenzar a exponer la evidencia bíblica. La primera pregunta dice: en el Edén, ¿quién dijo, moriréis? No se me confundan. El que dijo, van a morir si pecan, se lo dijo, van a morir si pecan, fue Dios. Ahora, ¿quién dijo, no moriréis? Bueno, vamos a comenzar por esas dos ideas. El que dijo, moriréis, si pecan moriréis, fue Dios. Pero detrás de él viene el diablo y dice, no, no moriréis. Aunque pequen, no morirán. Vamos a la evidencia bíblica. Vamos a ver Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Claro? Peca los dos. Y bueno, iban a morir. Cuando Dios, después del pecado, les da a ellos a conocer los castigos que cada uno de los tres implicados van a recibir, le dice a la mujer que va a parir con dolores, que a su marido será la serpiente que va a arrastrarse toda la vida. Al hombre le dice varias cosas. Y entre las cosas que le dice al hombre está la explicación de lo que es morir. ¿Claro? Miren cómo le dice. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa fue la explicación que él le dio de lo que era morir. El diablo ha dicho, no morirás. Y Dios le dice, si vas a morir, y morir es que vuelves para el polvo, de donde fuiste tomado. Entonces, no hay en la Biblia
un solo texto donde se pueda demostrar que antes de su creación existía un alma inmortal para Adán. Lo busquen arriba, abajo, Génesis, Apocalipsis. No hay un texto donde se pueda demostrar que un alma inmortal existía antes de la creación de Adán y que se la pusieron ahí, como algunos teólogos quieren hacer creer. No es así. No, la Biblia no respalda esa idea. No hay tal cosa. Como tampoco no hay en la Biblia un solo texto donde se pueda demostrar que tras su muerte una supuesta alma inmortal de Adán seguiría existiendo. Tampoco hay textos bíblicos que amparen eso. Morir era ir al polvo, como había sido antes de ser creado. Eclesiastés 3:18 al 20 corrobora muy exactamente esto. Dice así. Ustedes saben que Salomón dice que todo es vanidad. Y en el contexto este de que todo es vanidad, escribe esto. Dije también en mi corazón, esto es así, vanidad, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Pues lo mismo les sucede a los hijos de los hombres que a las bestias. Como mueren las unas, así mueren los otros. ¿Estamos bien? Y todos tienen un mismo aliento, espíritu de vida. No es más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo fue hecho del polvo y todo al polvo volverá. No hay alma que quede vagando por ahí, apareciéndose a la gente. No hay. La palabra de Dios no respalda esa idea. El hombre es como la bestia. Todos tenemos, nosotros compartimos con las plantas y los animales el espíritu de vida, el aliento de vida. Cuando Dios hizo las plantas y los animales, lo que hizo fue que la materia muerta, los elementos químicos inertes, se combinaran en células vivas y nacieran los vegetales y nacieran las plantas. Es eso, la vida es eso. Y eso todavía, ese espíritu de vida, esa energía, ese hálito de vida, todavía está en la tierra. La creación no fue estática, la creación es una creación dinámica. Cuando usted tira una semillita y nace la planta, ahí está el espíritu de vida. Cuando un animal concibe, una vaca o cualquier otro animal concibe un embrión, ahí está la vida. Cuando una mujer concibe un feto en su vientre, ahí está el espíritu de vida, transformando lo que ella se come, lo que ella toma, todos los elementos químicos simples, las vitaminas, las proteínas, y los va transformando y convirtiendo, haciendo un ser humano. Esa creación de Dios del principio continúa ahora, sigue existiendo ahora. Pero cuando de esa vida Dios, el espíritu va a Dios que lo dio. El espíritu de vida, la energía viviente, va a Dios, todo desaparece. No hay alma que se quede por ninguna parte. Vuelve al polvo, a la materia inerte, a los elementos químicos simples. Vuelve para ahí. Estamos siendo claros, ¿verdad? Las escrituras están siendo claras. Génesis 3, 2 al 5. ¿A qué vamos a referirnos aquí? Dios ha dicho todo eso al hombre. Vas a morir, y morir es volver al polvo. Pero aquí hay un personaje que dice todo lo contrario. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ella le está informando claro. Ella entendió lo que Dios dijo. Se van a morir si lo comen. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. ¿Es creación o no es creación diabólica la inmortalidad? Dios dijo: moriréis, y morir es ir para el polvo, volver a lo que fuiste. Ahora el diablo dice: no moriréis, van a seguir viviendo, aunque pequen van a seguir viviendo. Y ahí es que nace este engendro diabólico de la inmortalidad.
dije que va a presentar una evidencia racional. Esa es la evidencia bíblica de por qué creo y enseño de que la inmortalidad del alma es un engaño satánico. Ahora vamos a una evidencia racional. La inmortalidad del alma es la base de todas las creencias, religiones y filosofías místicas que hay en el mundo. Es la base, es en lo que se asientan todas las creencias. Yo voy a presentar aquí, no se asusten, pero no voy a hablar de todas ellas, pero voy a presentarle un buen número de esas religiones o creencias o filosofías. Vean bien. Catolicismo, espiritismo, brujería, hinduismo, zoroastrismo, budismo, el islam, el animismo, el chamanismo, el platonismo, el neoplatonismo, y la lista podría ser bastante larga. Todas, sin excepción, tienen como fundamento la inmortalidad del alma. Y quiero hablarles de dos nada más. La primera es el catolicismo, como una creencia religiosa, porque realmente aquí quise hacer diferencia entre creencias y religiones, porque realmente el catolicismo, la religión que tiene es la religión cristiana, pero no toda la religión cristiana está en la situación del catolicismo, es una creencia, la del catolicismo, religiosa cristiana. Ahora, para demostrar hasta qué punto esto es diabólico, miren estas ideas que les voy a exponer aquí. En la Iglesia Católica, en la teología de la Iglesia Católica, se cree en los tres estados de la Iglesia. Eso vaya al catecismo, vaya a la enciclopedia católica y va a encontrar esas explicaciones muy claras. Los tres estados de la Iglesia. ¿Cuáles son los tres estados? Bueno, según ellos, la Iglesia está dividida en Iglesia peregrina, son los seres humanos, para ellos son 1.400 millones de católicos en el mundo. Esa es la iglesia peregrina, es la que está viva, los seres humanos vivos aquí en la tierra. Ahora, también la iglesia es la iglesia que se purifica. Ya eso no son las personas, esas son las almas inmortales de aquellos católicos que se quedaron con deudas de pecado en la tierra y están en el purgatorio purificándose de sus pecados. Ustedes no pueden asimilar esto porque esa es la teología católica, pero habrán oído hablar del purgatorio, qué cosa es. Por ejemplo, un católico necesita cumplir con los 7 sacramentos. Uno de los sacramentos es el de la confesión. Cuando un católico peca, no es como un evangélico. ¿El evangélico qué hace cuando pecamos? Una oración de arrepentimiento delante del Señor. El católico tiene que ir a donde está el sacerdote, porque tiene que cumplir con un sacramento que se llama el sacramento de la confesión, y confesarle al sacerdote su pecado, y entonces el sacerdote pues le hace unas señas que tienen que hacer esas señas. Eso, y le dice unas palabras que tienen que ser las palabras que establece el sacramento, y ese católico queda perdonado de sus pecados. Ahora, cuando ese católico no se confiesa, cuando no hace esas confesiones regulares cada vez que peque con el sacerdote y se muere, se lleva esos pecados sin perdonar. Pero él es católico. ¿Qué pasa? Que va para el purgatorio. Y entonces en el purgatorio tiene que expiar mediante castigos y tiene que expiar mediante tiempo que pase allí y todas estas cosas, esos pecados que los sacerdotes aquí no le perdonaron. A esa gente, a esas almas, son las almas que están en el purgatorio, se les conoce como la iglesia que se purifica. Ahora también está la iglesia glorificada, es el tercer estado. Son las almas inmortales que están delante del trono de Dios, ya libres, salvos eternamente. ¿Entendieron? Bueno, vamos a explicar eso parte ahora. El que bueno, no te sabe personalmente quién está en esa situación, pero sí, el que no confesó todos sus pecados en la tierra está en el purgatorio. El que los confesó y fue perdonado siempre por el sacerdote, a la extrema unción. Eso de que le llevan el cura cuando una persona se va a morir, que se llama
El sacramento de la extrema unción es para resolver ya todos los pecados pendientes y que se salve. Esa es la idea. ¿Están mirando? ¿Es diabólico o no es diabólico esto? Conforme al Evangelio, ¿no? Dije que iba a exponer una evidencia racional de por qué creo que esta idea de la inmortalidad del alma es diabólica, pero todavía hay peor cosas. Es esta que Jenny me dice. Entre los 3 estados de la iglesia no se interrumpe la comunión. Es el otro fundamento de la teología católica. Esos 3 estados no interrumpen la comunión. Quiere decir que los que están en la salvación se pueden comunicar con los que están en la tierra, con la iglesia peregrina, mediante sueños, revelaciones, apariciones, manifestaciones. Cuando la iglesia la iglesia católica, por una disposición que es un tribunal que decide eso, los canoniza a los que están en el cielo, los convierte en beatos o santos en dependencia. Bueno, hay 3 estados. Señor, no señor, es siervo de Dios, beato o santo. Cualquiera de esas 3 canonizaciones, si es siervo de Dios, se le rinde culto, se le hacen imágenes, se hacen oraciones, se le ponen flores y velas o lo que sea en una provincia, en una ciudad de donde él es siervo de Dios. Si es beato, pues la beatificación implica un territorio más amplio. Pero si es canonizado santo, entonces ya se le hacen altares y se le ponen flores y se le encienden velas y se le hacen oraciones, intercesiones y qué sé yo, en el mundo entero, es universal. El canonizado es un santo universal, como Juan Pablo II, que fue un papa que murió no hace mucho tiempo y ya es santo. Entonces, esas 3 estados de la iglesia están en comunicación, no dejan de ser hermanos en Cristo y se comunican y se hacen misas y todo por los muertos y hay toda una serie de relaciones en eso. Pero eso no es lo peor. Para demostrar que esto es diabólico, eso no es lo peor. Lo peor es esto. En el trono celestial no hay 3 personas, hay 4. Eso no es lo peor. Nosotros creemos que en el trono celestial está Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los católicos creen en la Virgen María. La Virgen María está en el trono celestial. Según la teología, eso lo creen 1.400 millones de católicos en el mundo. ¿Saben por qué? Porque un papa, no muy antiguo, el Papa Pío XII, en el año 1950, hay 5 dogmas marianos en la Iglesia Católica. En la votación del Papa ahora ellos hicieron eso. Hay 5 dogmas marianos en la Iglesia Católica, pero el último dogma mariano lo estableció un papa, que los papas en la Iglesia Católica son infalibles. Lo que ellos dicen, lo que llaman ex cátedra, o sea, lo que ellos dicen como dogma de fe o doctrina, eso es como la Biblia para ellos. Entonces, en 1950, el año que yo nací, un papa que se llamó Pío XII declaró dogma infalible la Asunción de María. ¿Qué es la Asunción de María? Es que María, cuando se murió, no vio corrupción. En cuerpo y alma, como su Hijo Jesucristo, resucitó y fue asunta, ascendida al cielo y se sentó a la diestra del Hijo. Y ahí está intercediendo por cada uno de los católicos que le pidan. Entonces, hay un escritor que se llama Ligorio de apellido, que escribió un libro sobre las bondades de María o algo así, y dice que a veces le pedimos a María cosas que las podemos conseguir mejor con ella que con el Hijo, porque el Hijo es juez y María es madre. Solo un esbozo. ¿Es o no es diabólica la inmortalidad del alma? Yo les dije, algo similar, algo similar puede decirse o te puede decir de todas las demás creencias que están aquí, o religiones o filosofías. ¿Existirían todas estas falsedades sin la creencia en la inmortalidad del alma?
Si le quitamos a la Iglesia Católica la inmortalidad, ¿existe María? ¿Existen los santos? Si se la quitamos al espiritismo, o la brujería, o al hinduismo, todos esos dioses de la India, la base de todas estas falsedades es la inmortalidad del alma. Si no se cree en la inmortalidad del alma, estos engaños no existirían. Tengo razón, creo, en decir que esto es un engaño del diablo, porque él fue el que lo creó en el Edén, y el resultado al final de los tiempos, miren cuál es. Les dije que quería hablarle de dos, en este caso el animismo. El animismo es una creencia de pueblos primitivos, de pueblos de la selva, de las cavernas. Se llama animismo porque estas personas que practicaron estas religiones del pasado, y todavía hoy existen tribus animistas en el Amazonas y en otros lugares, creen que todo está animado. Todo tiene detrás un espíritu. Las nubes, los árboles, el viento. Cuando el salvaje, según los antropólogos que han estudiado estas religiones, cuando el salvaje sueña y ve que él está cazando un animal o que está corriendo o nadando por un río, él piensa que le ha salido de adentro algo que está por todos esos lugares. Por eso se llama animismo. Ahora, de eso podemos hablar de lo que cree cada una de estas religiones, pero lo que evidencia que es una obra diabólica es esto. Muchas de estas religiones y filosofías no tuvieron comunicación entre sí. Hay un autor, un antropólogo escocés que escribió un libro titulado Las ramas doradas. Ese libro es un estudio que él hace de los parecidos que hay entre las distintas religiones de la tierra. Y él encuentra similitud en muchas cosas, los sacrificios de animales, estos, aquellos. Y una de las cosas es la inmortalidad del alma. ¿Quién se lo enseñó? Porque el animismo no tuvo comunicación con el catolicismo, ni con el neoplatonismo. ¿Quién les enseñó a todas esas gentes la inmortalidad del alma? ¿Cómo se enteraron de eso? Porque cuando se predica, bueno, pues se aprende lo que se predica, pero sin predicación, sin comunicación unos con los otros, ¿cómo lo aprendieron? Bueno, la respuesta puede estar aquí. La inmortalidad del alma no aparece en la religión de los hebreos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué la inmortalidad del alma no está en la religión de los hebreos? La religión judía de hoy sí cree, como el cristianismo, en la inmortalidad del alma, pero la religión de los hebreos del Antiguo Testamento no aparece eso. ¿Por qué no aparece? A ver quién me dice. ¿A quién se le ocurre una respuesta? Simple, sencilla. Porque Moisés se desapareció. Porque es el único pueblo que tuvo la revelación de Dios. De entre todos esos pueblos de la tierra, griegos, romanos, chinos, indios, hindúes, de entre todos esos pueblos, el único pueblo que tuvo la revelación directa de Dios fue el pueblo de Israel. Por eso en el Antiguo Testamento no aparece la inmortalidad del alma. Todas estas otras gentes que nacieron bueno, cuando se terminó en el diluvio de la humanidad, después nacieron todos de Noé y los hijos de Noé, que se desgraciaron por el mundo, no llevaron el mensaje de la revelación de Dios, no tuvieron la revelación de Dios, y entonces pues cada uno, dando tropezones, crearon sus propias religiones, sus propios dioses, deificaron a sus ascendientes, a sus ancestros, y crearon toda esta cosa en base a la inmortalidad del alma. Entonces, estos pueblos fueron fácilmente víctimas del diablo. El pueblo de Israel no fue víctima del diablo porque el pueblo de Israel tuvo la revelación de Dios. Y quiero citar dos documentos sobre el significado de la palabra alma, y son dos documentos escritos por especialistas que creen en la inmortalidad del alma. Porque si estos libros que voy a citar, el primero es el Diccionario Expositivo Vine, si estos libros que voy a citar fueran creados por los adventistas, bueno, uno podría decir, bueno, los adventistas no creen en la inmortalidad del alma, por eso no ponen estas cosas. O fueran editados por los testigos de Jehová, diríamos igual, bueno, los testigos tampoco creen en la inmortalidad. Pero son editados por cristianos que creen en la inmortalidad del alma, y miren lo que dicen.
El problema fundamental es que no existe en castellano un equivalente exacto del hebreo ni para el vocablo ni para la idea de alma. ¿Quién me explica eso? ¿Qué quiere decir el autor del diccionario? En hebreo no existe la palabra alma. La palabra que existe en hebreo no tiene en el castellano una palabra que pueda decir ni la idea de lo que ellos creían. O sea, cuando usted vea en la Biblia nuestra, en el Antiguo Testamento, la palabra alma es una traducción totalmente inexacta, porque la palabra que se escribe en hebreo no tiene una palabra en español que sea capaz de transmitir lo que aquella idea significaba, porque ellos no tenían en su idea, en sus conceptos religiosos, el más mínimo sentido de lo que para nosotros es hoy alma. Alma en la manera esta de inmortal y de un ser que existe aparte del cuerpo, esa idea no la tenían los hebreos. Por lo tanto, cualquier traducción del Antiguo Testamento que diga alma, ya piensen desde ahora, es inexacto. Porque no es eso que nosotros creemos o que cree el cristianismo como alma. Es lo que quiere decir este autor del diccionario. El sistema de pensamiento hebreo no conoce la combinación y oposición de los términos cuerpo y alma, que son de origen griego y latino. O sea, el concepto hebreo es otro que vamos a ver más adelante. Este concepto de diferencia entre cuerpo y alma es un concepto de los griegos y de los latinos. Más bien, en el hebreo se contraponen dos conceptos que no se encuentran en la tradición greco-latina: el ser interior y la apariencia externa. O, puesto de otra manera, lo que somos para nosotros mismos en contraposición a lo que otros creen ver en nosotros. Ese es el concepto de los hebreos. Lo que yo soy, lo que yo solamente sé, eso lo sé yo nada más, lo que yo soy y lo que creen los demás que yo soy. Esa es la oposición que tienen los hebreos, no la de cuerpo y alma. El ser interior es nefesh, mientras que el ser externo, la reputación, es sem, cuya traducción más frecuente es nombre. Cuando en el Antiguo Testamento es nombre, es eso, es lo que otro cree que yo soy. Se añade el diccionario, nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, que dice lo siguiente: en contraste con el pensamiento filosófico griego, por ejemplo, Platón, es notable que el Antiguo Testamento jamás habla de la inmortalidad del alma. Lo está diciendo un especialista o varios especialistas que hicieron el diccionario que creen en la inmortalidad del alma. Ellos reconocen que el Antiguo Testamento no tiene eso. Al contrario, se dice que la nefesh muere. La nefesh no es algo distinto del cuerpo que baja al Seol, sino el ser humano total. Eso es la nefesh. Se dice que la nefesh muere. Y por eso digo que cuando digan nefesh, en el Antiguo Testamento ustedes ven alma, esa traducción está inexacta. Según vimos, lo que dice el diccionario expositivo Vine, ¿qué es la nefesh para el pensamiento hebreo? ¿Qué es? El ser interior, lo que somos para nosotros mismos. A los habitantes del Seol no se les llama almas ni espíritus, sino muertos, Refaín y Metin. Ahora vamos a la Biblia, para corroborar esto que dicen estos dos diccionarios, que repito, insisto, son documentos escritos por creyentes en la inmortalidad del alma. Vuélvete, Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Alma. Es la traducción de nefesh, el ser interior, lo que somos para nosotros mismos en contraposición a lo que otros creen ver en nosotros. O sea, alma ahí, en ese salmo, y donde quiera que lo vean, en el Antiguo Testamento, es una traducción inexacta, porque el alma para el mundo cristiano no muere y la nefesh sí muere. Esa es la gran diferencia. El ser interior de los hebreos muere, junto con el cuerpo va todo para el Seol. Isaías 38, 18. Pues el Seol
no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán en tu verdad. No son almas inmortales delante de Dios o en el infierno, no tienen conciencia. La nefesh de los hebreos no es un ser consciente, desaparece. En el Seol no hay nada, no hay pensamiento. Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Estamos exponiendo escrituras que demuestran, comprueban lo que dicen los diccionarios. En el pensamiento hebreo no existe la inmortalidad del alma. Está claro ahí. Job 14, 10 y al 12. En cambio, el hombre muere y desaparece. Perece el hombre. ¿Y dónde estará? Como se evaporan las aguas en el mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Mientras exista el cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. ¿Estamos claros? Salmo 88, 10 al 12. He citado, porque si no se hace demasiado largo, solo unos textos. Hay muchísimos textos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será proclamada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Abadón. En los libros del Antiguo Testamento la palabra Abadón significa destrucción. No vida después de los muertos. Destrucción. Se usa para referirse a la destrucción, la ruina en el reino de los muertos. A ver, hay una evidencia en la ley de Dios que demuestra esto de que ellos no creían en la inmortalidad del alma. ¿Qué ley de Moisés establece la pena de muerte? No, con relación a esto. La hechicería, hablar con los muertos. Todo el que consultaba a los muertos en Israel, la ley de Moisés, la Torá, establece la pena de muerte. Por eso es que cuando Saúl en su locura va a buscar la pitonisa de Endor y dice, oye, se me van a matar porque aquí no se puede hacer eso. Porque eso estaba condenado. Todos los que consultaban a los muertos en Israel estaban condenados a la pena de muerte. Porque no se creía, la ley de Dios no establecía que existiera nada después de los muertos. Había leyes inclusive de que una persona se moría al lado mío y me tocaba, y ya yo tenía que purificarme no sé cuántos días, porque los muertos no se podían ni tocar. Entonces esa pulcritud, esa exigencia de no creer en el más allá, hizo que los hebreos tuvieran claro de que no había inmortalidad, que lo que había era destrucción. En el Salmo 115, 16 y 17 dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos acá, ni cuantos descienden al silencio. Y nosotros oímos decir a los católicos y a los cristianos que no son católicos que las almas están delante del trono de Dios alabándoles con un arpa. Y aquí el texto hebreo dice que no, que los muertos no van a alabar a Dios. Y aunque este texto del Nuevo Testamento también corrobora lo que hemos venido diciendo, de que los hebreos no creían, dice así, David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Esto lo dijo Pedro en el discurso después de Pentecostés. ¿Qué quiere decir esto? Por lo que dijo Pedro aquí, el alma de David no está en el cielo y no va a descender el día de la resurrección para ocupar su cuerpo glorioso. Y quise poner esta notita amarilla ahí porque en la creencia de los católicos y los cristianos en la inmortalidad, la resurrección consiste, y le voy a explicar esto, la resurrección consiste, bueno, ellos creen que cuando una persona se muere, el alma se separa del cuerpo. Si la persona es salva, bueno, entre los cristianos que no son católicos, si la persona es salva va para el cielo. Si la persona es perdida, va para el infierno. En el caso de los católicos,
algunos van para el purgatorio. Pero bueno, el alma se separa del cuerpo y va para un destino. La resurrección consiste en que las almas de los salvados van a descender ese día de la resurrección, cuando Cristo venga, y van a ocupar los cuerpos aquí de ellos que van a resucitar cuando baje el alma. Y las almas, hay dos resurrecciones, la de los condenados. Las almas de los condenados que están en el infierno van a salir del infierno y van a ocupar sus cuerpos para que resuciten. Yo les pregunto, ¿dónde en la Biblia está eso? Que la resurrección es eso. ¿Dónde podemos encontrar textos bíblicos que respalden que la resurrección es las almas que bajan del cielo y las que nacen en el infierno? ¿Dónde está eso? La inmortalidad del alma en el cristianismo es una idea, ya con esto vamos a concluir. La inmortalidad del alma en el cristianismo es una idea creada por filósofos de la escuela neoplatónica para mentes muy reflexivas. No voy a decir la mayor parte, todos los primeros cristianos de la iglesia primitiva, del segundo siglo en adelante, que se distinguieron por ser escritores y dejaron temas escritos y teologías y doctrinas, desde Papías hasta San Agustín, toda esa gente, antes de ser cristianos, fueron filósofos o pertenecientes a las escuelas de filosofía neoplatónicas. Y ellos fueron, se puede probar históricamente, ellos fueron los que introdujeron en la iglesia cristiana el concepto de la inmortalidad del alma. Porque en el Nuevo Testamento tampoco está eso. Vamos a estudiar eso más adelante. Pero igual que en el Antiguo Testamento no existe la inmortalidad del alma, en el Nuevo tampoco existe. Eso fue una idea introducida por los primeros padres de la iglesia, que se llaman así, en la iglesia cristiana, y ya de ahí siguió hasta el día de hoy. Ese engaño. Yo envié 3 preguntas para demostrar esto, de que es una idea filosófica para mentes reflexivas, para que las puedan entender. Estas preguntas las voy a hacer aquí también ahora, las que mandé por el cuestionario, no para que las respondan, porque yo le decía a Joamis que esas preguntas no se pueden responder, simplemente para que reflexionen hasta dónde eso es imposible de razonar. La primera pregunta dice: ¿el alma tiene cabeza, tronco y extremidades? Una vez en un recorrido que hicimos nacional en Cuba, que David fue y me llevó, yo era secretario de la iglesia, iba con él, le pedí permiso para llevar esta encuesta a todas las iglesias, desde Pinar del Río hasta Oriente, visitamos todos los campamentos, las iglesias, y bueno, ellos me daban un chance, en las cosas que David llevaba, me daban un tiempo a mí para que yo me reuniera con la gente y les hiciera estas preguntas. O le preguntaba, ¿el alma tiene cabeza, tronco y extremidades? Me decían, no, el alma es espiritual. Reflexionen, no contesten. Yo pienso que tiene necesidad. ¿Eh? Yo pienso que el alma tiene, no sé, cabeza, tronco, extremidades, o ahora sí, pero porque ahora me quedo en lo que te explico sobre lo que no, que no aparece nada en la Biblia sobre el alma. Es que lo que tiene cabeza, tronco y extremidades es el cuerpo. Pero entonces la gente dice, no, el alma es espiritual. Eso no tiene respuesta. Es que eso es un modelo de pensamiento creado por filósofos que a la mente del hombre común y sencillo no lo puede asimilar. Eso no tiene respuesta. Nadie sabe si el alma tiene cuerpo. No, eso. Bueno, de hecho, no es cabeza, tronco y extremidad. Que tengo cabeza, tronco y extremidad y yo tengo el alma conmigo. ese es tu cuerpo. Yo hice esta pregunta para formar la confusión, para que claro, si no me gusta, no, porque es lo que yo quiero demostrar. Si no se sacan la confusión de la cabeza, no van a entender el reino de Dios que viene. Porque el reino de Dios que viene está hecho para seres humanos resucitados como Cristo, de carne y de huesos, con un cuerpo que traspasa las paredes. Si nosotros llegamos a la convicción de que el alma no existe,
que el alma, en la manera en que lo explican los teólogos cristianos, es un concepto filosófico de los griegos, de gente de pensamiento muy profundo, que nosotros no podemos entender, porque no no podemos dar una respuesta a tan simple pregunta. ¿El alma tiene cabeza, tronco y extremidades? Bueno, no, la gente dice, no, el alma es espiritual, lo que tiene cabeza, tronco y extremidades es el cuerpo, porque eso es un concepto que no se puede explicar, que no tiene sentido. La otra pregunta es, ¿cómo usted describe el alma? Que yo llevé en aquella, y en esa ocasión se dieron hasta respuestas muy graciosas. Yo recuerdo que la mamá de los Simpsons, Clementina se puso la mano aquí así, es como una pelota. Es como una pelota, porque es que ¿cómo usted describe el alma? Si me dicen, no tiene cabeza, tronco y extremidades, porque el alma es espiritual, entonces ¿cómo usted la describe? No, una pelota. Había otro hermano, eso fue en la playa de Baracoa, uno de los alumnos de la escuela preparatoria, que también les hice esa encuesta, estaba así y había un ventilador echando aire, y él me dice, no, el alma es como el aire de ese ventilador. Hay en todo eso una bruma, una confusión, porque no es bíblico, no está en la ley de Dios, no está en la revelación de Dios al pueblo hebreo, que fue el depositario de la revelación de Dios, ni tampoco está en el Nuevo Testamento. Y la tercera pregunta es, el alma, ¿cómo ve? ¿Cómo oye? ¿Cómo habla? Si es espiritual y no tiene cabeza, tronco y extremidades, y en nuestra experiencia lo que habla y lo que ve es la cabeza, porque de aquí para arriba es que se hacen todas esas cosas. Ver, oír y hablar es de aquí. Hay una bruma, realmente hay una gran confusión, una bruma enorme. El concepto de alma como un ser distinto de la materia y que puede existir separado del cuerpo en estado consciente después de la muerte fue el resultado de siglos de especulaciones filosóficas entre los griegos. No fue revelación de Dios. No es la revelación de Dios. Es la especulación de los filósofos que los cristianos primeros la incorporaron al cristianismo. Y hoy somos víctimas del engaño diabólico del Edén, como todos los demás. Tenemos necesidad de desprendernos de eso si queremos comprender y entender el reino de Dios que viene. Él les bendiga, es mi deseo.